Veníamos pensando en el transcurso del programa en esta necesidad de encarar los cambios disruptivos en todos los campos que nos propone la modernidad, vínculos, economía, representaciones institucionales, la educación, en cambiar de modo radical, pero en la necesidad de hacerlo en paz. Y lo que estamos viendo es que la violencia se nos cuela todo el tiempo. Y la violencia aparece reflejada, es fácil de ver, en lo que escuchamos, en lo que vemos todos los días, en la comunicación formal. ¿Cómo estamos ejerciendo la narrativa del nuevo tiempo? ¿La estamos ejerciendo en los medios tradicionales? ¿Cuál es la calidad de esa nueva comunicación? Bueno, convidamos para esta mañana a Omar Rincón, que es un ensayista, es periodista, profesor universitario, crítico de televisión y profesor de comunicación y periodismo en la Universidad de los Andes. Es colombiano, suponemos que estará por allá, en Bogotá, y le vamos a pedir una primera apreciación sobre esto. Estuvo hace pocos días participando en un seminario de comunicación política en la Usina del Arte. ¿Cómo estás, Omar? Muy buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo me les va por allá? Bien, con ganas de escucharte. Sabés que estamos muy conmocionados por el intento de asesinato a la vicepresidenta y parte de las interpretaciones que nos damos tienen que ver con el papel que están jugando los medios. ¿Cómo ves el registro actual y qué te parece que hay que cambiar? Pues básicamente para el caso argentino hay un asunto particular y es como la fascinación aparente que hay por la información. O sea, hace poquitico pues el diario El País publicó un artículo que yo había venido pensando hace mucho tiempo de cómo se puede ser feliz en un país si uno tiene 7 canales de noticias que tienen que inventarse que el mundo es un horror durante 24 horas. O sea, y el modelo informativo que tienen es el de la grieta. En todo hay grieta en el dulce de leche, grieta en el fútbol, grieta en toda parte. Para llorar. Si no le ponen la grieta a todo, no hay forma. Ahí es el único modelo informativo. O sea, se narra la realidad como un partido de fútbol Boca River. Entonces todo tiene que tener alguien de Boca y alguien de River, y los periodistas son hoy como narradores deportivos, o sea, narrando es quién le pegó la patada a quién levantó la cara a quién, y los comentaristas igual, los comentaristas son como comentaristas de fútbol que pues aunque no sepan, comentan de todo, de política, feminismo, medio ambiente, dulce de leche, todo conjunto. Entonces yo creo que sí es muy complicado el caso argentino porque es un poco más extremo que el nuestro, donde los medios de comunicación sí no han cambiado de modelo informativo, sino que están informando básicamente como si todo fuera una guerra, la guerra cotidiana, la guerra de levantarse, la guerra del transporte, la guerra. Yo creo que hay un componente que es complicado y que también, como ustedes estaban diciendo antes de la pausa, no es solamente culpa de los periodistas de los medios, sino los políticos. O sea, ¿por qué no los políticos y los empresarios no pueden pensar en crear un solo país? No, es como que si llegan a un consenso, eso es malo para ellos, luego es malo para el país. O sea, nunca ponen de principio el país como proyecto común. Y eso me impresiona de ustedes en Argentina, que son capaces de, con tal de no darle un valor al otro, terminar destruyendo el país y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es muy, muy complejo. Porque como ustedes decían, son los líderes los que arman todo este desorden. ¿Y después echamos la culpa a las redes, y las redes, pues en el fondo reflejan sus líderes. Cierto. ¿Y vos crees concretamente entonces que este modo de hacer periodismo, de ejercer la comunicación, puede generar actos de violencia política como la que acabamos de vivir? Claro, lo que pasa es que eso ya es el extremo donde se puede llegar, porque pues la sociedad después del COVID está muy, muy, muy estresada, y no solamente en Argentina, en Colombia, pasa en Estados Unidos, y ahí aparece el fenómeno redes digitales, que hay analistas que dicen que el producto básico que venden las redes digitales es la indignación. Si tú no indignas al otro, no lo pones en bronca, no logras que te dé clic.
que lo retuitee, que lo rearme. Entonces es información para indignarse, busca indignar al ciudadano y se informa tanto para indignar que pues yo creo que hay mucha gente reindignada con la señora Cristina y hay muchos gente que indignada con el resto del mundo, y bajo ese principio pues irse a las piñas es muy fácil, pero si ya está simbólicamente construido, si el bien cultural que proponen las redes y el periodismo es indignarte, ¿qué hacemos con una sociedad indignada? Cierto. Es necesario, es muy claro que necesitamos darnos nuevas narrativas a un mundo nuevo, a un mundo que en los últimos años en muchos aspectos ha cambiado radicalmente. ¿Quiénes debieran ejercer esas nuevas narrativas? Vos citaste las redes sociales y demás. ¿Crees que hay, además de las redes, otros ámbitos, radios comunitarias, comunicación más cercana, teniendo en cuenta que las herramientas también son más accesibles para comunicar? ¿Hay algo que se está gestando y que no podemos ver? Pues antes de responderte eso, Sergio, quería decir que el último informe de Reuters de noticias dijo que el 70% de la gente está huyendo en el mundo de la información, que no quiere estar informada. Y cuando le preguntan por qué no quiere estar informada, hay dos respuestas básicas, que son: una, porque la pasan hablando mucho de políticos. La gente ya no quiere que hablen de políticos. Ya no quieren, no se lo soporta. La indignación máxima es con los políticos. Y segundo, porque le baja el ánimo, le baja la emoción de vivir, lo entristece, lo deprime. O sea, creo que la compañera tuya ahí en el programa decía, pues, que si ustedes, ¿a quién le gustaría vivir en el periódico lo que informa el día de hoy el noticiero? Uno no quiere vivir en ese mundo. O sea, ese mundo es muy feo y no es tan feo. Yo que acabo de estar en Buenos Aires y volví y todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo está Argentina? Le digo, pues en la vida cotidiana está bastante bien, como siempre. Son hermosos, adorados, fraternos, cariñosos, viven en la joda. Pero eso nunca cuentan nada, nunca cuentan absolutamente nada. ¿Ves? Según eso están matando todos y está la mitad del país con Cristina y la otra. O sea, claro. Es como... Hace falta contar la otra parte. Hace falta contar la otra parte, eso que te impactó. Y por eso la pregunta es, ¿quién va a contar eso? No, yo creo que nos toca en comienzo a los que tenemos algún grado de incidencia en la construcción de la emoción pública, profesores, padres de familia, porque muchos odios bajan por el padre de familia al hijo, por profesores en el colegio, por periodistas, por líderes de opinión. Y creo que lo que tenemos que buscar es que siempre tenemos puntos donde no hay grieta. Hay puntos en los que no, derecha, izquierda, centro, amarillo, religioso, no religioso. Por ejemplo, las nuevas agendas políticas. Por eso el feminismo es muy importante. La violencia contra la mujer no tiene grieta. No puede haber gente a favor de la violencia contra la mujer. Ahí estamos de acuerdo todos. Cierto. La destrucción del planeta, ahí no hay grieta. Ahí estamos de acuerdo en que hay que cuidar el planeta, el agua. O sea, en ese tema estamos de acuerdo. En la calidad de la educación de los niños y de la universidad, en eso estamos de acuerdo todos, no hay grieta, ¿ve? Entonces, creo que enfatizar en lo que nos junta, donde podemos tener diversidad de opiniones, podemos ser ambiguos, pero no hay una grieta de uno contra otro. Omar, entonces, ¿y vos crees ahí entonces que hay una modorra de los medios tradicionales de salirse de esa agenda tan acotada, pobre y destructiva de la que venimos hablando? Pues yo creo que están sobreviviendo se dejaron comer el coco de la cabeza del clic, y entonces saben que la única forma de producir clic es con la indignación. Entonces, qué pobre. No han sido capaces de cambiar el modelo informativo que debe ser cambiado hacia otra parte. O sea, si la gente está oyendo las noticias, deberían preguntarse, hagamos otro formato, busquemos otro estilo. Y ustedes, por ejemplo, en Argentina, voy a poner ejemplos re simples, pero en televisión tuvieron un tipo como Polo Secchi que inventó otro modelo de narrar. Cierto. La noticia. Tuvieron en fútbol de primera, que creó otro modelo de narrar el fútbol. Y así se han ido creando, y son hitos, pero últimamente lo único que se crean son programas de pelea en fútbol. En ESPN, más programas de pelea. En el otro, más de pelea.
son 10 hombres peleando en un set y es un programa de fútbol de análisis. Entonces, date cuenta que es en toda parte. En farándula, 10 invitados peleando acerca del último chimento. O sea, todo, el único formato que hay es el de juntarnos para pelear. Pero Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Porque, como decimos acá, garpa la violencia, pero la peligrosidad de caminar por esa cornisa puede terminar como por un acto del que vivimos antes de ayer. O ¿cómo hacemos, Omar, para estar informados? Porque no podemos vivir desinformados, no podemos abstraernos de todo. ¿Cómo hacemos para poder filtrar y estar informados sin que nos genere esta violencia, sin que nos dañe? Y por ese lado marcar por ahí el rumbo hacia seguramente donde irán el día de mañana los medios de comunicación, viendo que ya no se consume la violencia. Pues yo creo que el problema que tenemos es que la gente ya no quiere estar informada. O sea, la información no le sirve para nada, solamente para indignarse. Entonces yo creo que la primera es que cada uno sea un poquitico más coherente y no consuma lo que no quiere. O sea, por ejemplo, yo en el caso mío, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo redes para eso. Entonces también me llega todo filtrado por los amigos que me llegan por WhatsApp. Me dicen, ya te enteraste de esto, y entro y miro. Entro una vez al día al periódico a mirar qué hay, o a un medio, o a un portal, a ver qué tienen. Entro una miradita por encima. Entonces lo primero es como tomar distancia, que es como mucho casi las medidas del COVID, ponerse barbijo frente a la información, tomar una distancia, lavarse las manos cada rato frente a eso. Y lo otro que es clave, sobre todo en Argentina, y aquí en Colombia está hablando clave, es, por ejemplo, en Argentina, si uno odia un medio, entra para verlo y seguirlo odiando y demostrar cómo es de malo. O sea, ¿quién le da el clic a ese medio? Es tan perverso. El que lo odia, el que lo odia. Entonces es terrible, ¿sí? Es como una adicción. Entonces los que son K entran a Clarín para ver cómo Clarín es de una miseria y se lo mandan a otros anti-K, a otros K, para demostrar que es una miseria, y Clarín feliz. Una indignación de un K me da 100 likes, 100 clics. Estoy feliz, ¿ves? Entonces ese tendría que ni entrar, ni retuitearlo, ni removerlo, o sea, ignorarlo. Omar, de todos modos, yo me resisto a pensar en esa lógica tan banal, tanto que se ha escrito y que hemos estudiado sobre comunicación, sobre la necesidad de servicio, sobre el propósito de un medio de comunicación. Me resisto a que todo termine resolviéndose por ese famoso clic. Es muy difícil de entenderlo. Lo que pasa es que mientras estemos sea el modelo de negocio que se imponen los medios, que sea por ahí, date cuenta que los medios que tienen otro modelo de negocio distinto al clip, pues intentan otras cosas. El de New York era logrado una cosa distinta por eso, el New York Times, The Guardian, el diario.es en España por suscripción, Anfibia en Argentina, que tiene un financiamiento de ONGs y de universidades. O sea, si no juntamos la fórmula clic con publicidad, entonces, por ejemplo, hay eso que ustedes dicen, ¿qué podemos hacer? Pues que los anunciantes sean responsables donde anuncian. O sea, si yo soy un ciudadano, y escrachar a los anunciantes, decirles que sean coherentes, o sea, no pueden decir que apostamos por una Argentina mejor, que el programa que mayor financiamos es el que genera más odio en el país. Entonces, de alguna forma, si se comenzara a hacer un poquitico más de coherencia entre el pensar y el hacer, sin asumir que tenemos la razón, sino que somos mucho más diversos y ambiguos de lo que queremos. Eso, Omar. Muchas gracias por traernos un poco de claridad, por ayudarnos a pensar. Tu mirada desde ahí nos hace bien. Un gran abrazo. Un abrazo, Argentina, y que la pasen bien y que no todo es tan grave como parece. Yo les juro que estuve allá, la pasé delicioso. Los amigos siguen siendo hermosos y sigue siendo la ciudad muy bella y se pasa muy bien. Abrazo grande, que tengas un muy buen día. Abrazo. Esa palabra que resulta bálsamo para nosotros a esta hora de la mañana, para entender y salir de esa especie de termo en la que vivimos. ¿Cómo? Empieza Rincón diciendo, ¿cómo se puede ser feliz con 7 canales de televisión? Y bueno, quisiera reiterar
la encuesta última de Reuters que dice que el 70% de las personas no quieren ver ya más noticias. Cuando les preguntan por qué, es que lo único que ponen tiene que ver con las trifulcas en la política. Y en todo caso, a las personas les interesa la alta política, la política verdadera. No les interesan los actos payasescos, porque para eso van a un circo. Ponerse el barbijo, dice Omar Rincón, que entrevistamos desde Bogotá, en Colombia, frente a las noticias. Eso hay que hacer, ponerse el barbijo bien ajustado. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.